Muy contento de que me haya pedido que haga esta presentación. Ariel, me gusta mucho su literatura, creo que he leído todo y además me gusta mucho un género que él está trabajando mucho en este libro. Este libro es sobre presentaciones de libros ficticios, ¿no? Es un presentador que hace una sucesión de presentaciones de libros que no existen, que nunca vamos a leer porque no están escritos. Y a mí ese es un género, un poco el de la fantasía, el de las ucronías, el de los libros ficticios que me gusta particularmente mucho. Así que, me gusta la arquitectura utópica, me gustan las cosas que postulan universos y que no están cerradas. Así que estoy súper contento por la presentación. Quería decir 3 cositas o 5 sobre el libro. Primero quería hablar un poco de la familia de libros donde se mete este libro, que es los libros ficticios, ¿no? Los libros que no existen, pero que siempre cuando los cruzamos quisiéramos leer, ¿no? Entonces voy a arrancar voy a contar sobre 3 libros ficticios, un poco lo voy a vincular con este libro de Ariel. Y vamos a arrancar por un libro ficticio que me parece sensacional, que es La historia sin fin. La historia sin fin es una obra, es un clásico de la literatura infantil alemana que, como todo clásico de la literatura infantil, habla sobre el poder de la literatura mismo, ¿no? La literatura, el poder que tiene como portal de trasladarnos a otros universos. Básicamente es la historia de un nene que lo siguen para pegarle, se mete en una librería y abre un libro que se llama La historia sin fin, y ese libro lo lleva a un reino de fantasía, donde el enemigo se lo está comiendo la nada a ese reino. Como les decía, como toda obra infantil es sensacional este poder que tiene de transmitir esa hechicería que tiene la literatura de trasladarnos a otros universos. Es genial, tiene una escena muy buena. A mí me parece que es un gran libro también porque tiene un villano muy loco, que es la depresión, que es algo que un niño jamás podría entender. Puede intuir, pero es algo muy de los padres, ¿no? Hay una escena clásica que es que se le está ahogando su caballo en un mar, que es el mar de la tristeza. Es un libro muy sensacional. Y un poco a mí me hace acordar ese libro, sobre todo el que lee el nene, que es el libro ficticio que no existe, me parece que esta misma propiedad que tiene la escritura de Ariel, que es la de teletransportarte. A mí me pasa con todos los relatos de él, que es, si vos arrancás desde la primera página, vas de tirón hacia las siguientes. Tiene como una maquinaria, Ariel, muy infernal, muy cautivadora, que es arrancar un libro de él y ya estar trasladado a otro universo. Entonces, quería arrancar por ese libro. Un segundo libro ficticio que me parece que también está muy bien es Estudio sobre la obra de Herbert Quain, que es de Jorge Luis Borges. Es un libro es un cuento de los años 40, donde él habla de este libro que no existe, y es un libro que lo que propone es la literatura interactiva. Básicamente que el lector, depende las decisiones que tome cuando lee el libro, puede ir para un lado o para otro. El final puede cambiar con las decisiones que tome el lector. Es una cosa muy borgiana, que tiene como toda una biblioteca de libros ficticios él, pero básicamente siembra las bases de después lo que va a ser una colección de aventuras de libros interactivos. Es decir, Borges lo sueña lo escribe antes de que exista como materialidad, que son los libros de la colección Elige tu propia aventura. Es un género que básicamente se llaman como game books, que se hicieron más o menos en los años 60, y que un poco lo que proponían era revolucionar el estudio, básicamente pensando que los niños iban a poder tomar sus decisiones. Cruzan los Andes, no cruzan los Andes, y eso iba a hacer que se apasionen un poco más por la historia. A mí, hablando de Borges y este libro ficticio, también hay una cosa que tiene la literatura de Ariel que me gusta mucho, que es una cosa muy desbordada que tiene él, ¿no? Él tiene una maquinaria que es muy barroca y suma cada vez más capas de sentido, que te atrapa completamente y totalmente verosímil. Podés estar con el personaje en una playa de Santa Teresita, puede venir un millonario, ofrecerte que presente su libro, una hora después estás en un crucero, en un yate. Es decir, es una cosa totalmente alucinante. Tiene una mente con una estructura de montaña rusa, las ficciones que construye Ariel, que
que me gustan mucho, que te transportan a mundos completamente locos. Después otro libro, también que es parte de esa familia, de esa biblioteca espectral de libros que no existen, es Filosofía del viaje en el tiempo, que aparece en una película que se llama Donnie Darko, que es como un clásico de los adolescentes melancólicos de los años 90, ¿no? Básicamente la película cuenta como un episodio que podría llegar a ser la de un brote psicótico o realmente un colapso entre la cuarta dimensión y nuestra dimensión. Y un poco las claves de la película están en ese libro, o sea que es un libro que uno desearía leer. Básicamente, a mí lo que me parece curioso de este libro es, por ejemplo, cuando uno lee el libro de Ariel, lo que quisiera después es que Ariel escriba todos los libros ficticios que propone, ¿no? Cosa que podría hacer tranquilamente porque evidentemente es muy productivo él. Pero bueno, después de que se hizo la película, alguien escribió el libro sobre viajes en el tiempo y me doy cuenta que no es una buena idea que escriba los libros que él propone, ¿no? Básicamente porque hay un encantamiento en este libro que es nunca leer ese libro, sino leer el comentario, la presentación. Pero de todas maneras, es un poder que tiene su literatura que me parece totalmente notable, llamativo, que viene a ser lo siguiente. Es como que me perdí un poquito. Dije viajes en el tiempo y me fui un poco del tiempo. Pero básicamente el vínculo que quería hacer acá, voy a tener que sacar el machete, porque si no, no va a arrancar. Sí, ya está. Perdón. Era esto que les decía por ejemplo, tiene un libro que es sobre un poeta chino que vive en un supermercado argentino. Hace el comentario sobre este libro, que es completamente alucinante porque es como un poeta chino que describe a los argentinos desde atrás de una fiambrería. Entonces un poco lo que quería decir acá con esto es... Uy, estoy totalmente perdido, perdón. Parezco un personaje del libro. Bueno, sí, claro, en chino que me... Pero en felicidad. Que me felicidad, sí. Pero bueno, es un libro que que es una propiedad que tiene la literatura de él. Por un lado es muy graciosa. Tiene un humor que es completamente avasallante, es decir, es muy graciosa la imagen del chino, pero por otro lado tiene una densidad muy grande también. Esa es una propiedad que tiene Ariel, que te lleva del lado del humor, pero de todas maneras tiene un procedimiento que tiene muy el neorrealismo italiano. De lo que está hablando es bastante hondo, es decir, nosotros podemos reír con el japonés, pero también podemos pensar en la alienación. Tiene hondas reflexiones también sobre la lógica del dinero. Tiene una maquinaria que te puede llegar a mezclar desde textos de Bataille, de Borges, del Hebrero, con lo más cotidiano de la vida de todos, ¿no? Que va desde la tele hasta ir a un supermercado. Así que en ese sentido un poco lo que quería decir era eso, ¿no? Me parece que la maquinaria de Ariel es como infernal, me parece que está sostenida por el humor y por una imaginación súper desbordada, que es completamente cautivante. Así que un poquito ese era el panorama que quería hacer. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Lo primero que quiero